Pero no puede ir así. No puede ir así. No en el estado en que se halla. ¿En qué estado estoy? Ay, pero mire. Mire cómo está vestido. ¿Pero qué es lo que tengo? Es inverosímil. Está mal vestido. Pero dígame qué es lo que tengo, por favor. Señor Leones, Por favor. ¿sabe usted por qué llevamos esos trajes? Porque los actores y las actrices no pueden salir a escena desnudos. Ay, no lo dudo. En el Folies Bergerac, por ejemplo, el desnudo es un traje. Si los médicos curan las enfermedades del cuerpo, los sacerdotes las enfermedades del alma, los teatrólogos curan las enfermedades del teatro, los médicos vestidólogos deben curar sin duda las enfermedades del vestido. ¡Son médicos vestidólogos! ¡Todo este vestido! Su vestido está enfermo. Hay que curarlo. ¡Ya está bien! Sí, en efecto, está un poco gastado, apolillado, lo reconozco. No se trata de eso. Su vestido debe ser vestidítico. Si no lo es, tiene un problema en ese aspecto. Usted no está vestido como un autor de nuestra época. Vistámosle. Sí, vistámosle. Vamos. ¿Un hombre desnudo está verdaderamente vestido? Yo puedo afirmar que no. La vestidura es una vestidura. Yo creo que esto es una embestida. Y también una pequeña investigación. Oye, como ve usted, hay reglas básicas para saber si un vestido está enfermo o está sano. El suyo sufre una enfermedad histórica. Es verista. No es necesario que lo sea. Sí. Bueno, la enfermedad en sí no tiene que ser muy enfermítica. Pero es que lo que más importa es que su vestido no guarda afinidad con las obras. Pues no, porque usted está vestido como un autor de nuestra época, debe serlo sin serlo. Debe ser un signo. Hay una política del vestido. Usted es un enfermo y tiene enfermedad de la nutrición. Pero no tiene por qué ser un indigente. Por lo menos no es bello, no sufre la enfermedad estética. Señores, El vestido tiene que ser desgarrador. por favor, no me lo desgarre, no tengo otro. Pues nada, entonces vamos a ponerle los signos, política de los signos. Sí, Lo siento, deseo alguno de escribir. ¡Silencio! Bien. Ay. Ahora está usted bien vestido. Voy a hacer el público. Hemos trabajado bien. ahora no somos actores. Sí, voy, María. ¿Qué pasa ahora? Tenga cuidado, David, de hacerlo con respecto a los principios básicos de la distanciación. ¡No lo diré una cuarta vez! Usted siempre tuvo la manía de identificarse con usted mismo. No se identifique con usted mismo. ¿Y lo otro podría ser? Distancias. Pero ¿cómo funciona? ¡Es muy fácil! A ver, observe a sí mismo siendo ionesco, dejando de ser ionesco. ¿Pero qué podemos hacerlo? Mírese con un ojo mientras escucha con el otro. Así. ¡No puedo, no puedo! Pues ¿y qué entonces? ¿Y qué? ¡Así! ¡Bravo! Ahora, de un camino, un paso hacia la puerta. 2 pasos atrás. Uno adelante. ¡Hable! Sí, hola, encantado de haberles conocido. ¡Cante! Sí, encanto. Hable. Baile. Baile. Escriba ahora. Escriba esto. Baile. Cante. ¡Hable! Baile. ¡Cante! ¡Hable! Escriba. ¡Esto parece un circo! Deténgase. Es el público.
Señora, escúchenos. No me agrada mucho. No quiero ir ni una sola para nada. ¡Ay! ¡Ay! ¿No toqué eso? ¿Por qué? Tengo que daros un enfado, ¿eh? No, por favor, déjate los doctores. Señora, es al menos que le expliquemos. ¿Explicarme qué? María, ¡Ay, hombre! María, ahora ya se puede hacer el vestido. En el teatro el vestido tiene que hacer que el fondo de la obra se ajuste a su exterioridad. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver. Según eso, usted ha escrito una obra en la que aparece como personaje principal un bombero. ¿Cómo? No se hace alusión alguna. Un bombero en cuya cabeza ha hecho poner un casco de bombero. Adviértanlo en vez de un velo de novia. Por lo tanto, ahí sí que está uniendo el fondo de la obra con su utilidad. Hasta ahora usted ha escrito, pero saberlo sin saberlo. Y para hacérmelo saber. Por favor. A ver, que ustedes lo hayan embarullado y el pobre haya perdido la cabeza. Vamos, Feliz, ¡Diablo, fuera! No. ¡Ay! ¿Dónde estoy? Está bien utilizado, parece que estoy espabilado. A ver, escuchen, señores. No les necesita para nada. Ustedes que deben darles lecciones de teatro. ¿Usted cree? Claro, es un gran chico. ¡Pero oiga, teatrología! ¡Largo de aquí! ¡No es precipitado! Y la ecología. ¿Algo que relata? ¿Sabe usted quién soy yo? ¡No desaparece! ¡Tú! ¿Está expectando psicosociología? ¡Que se vaya por la ¡Largo y fuera! No se insulte, por favor. ¡Basta ya! ¡Vuelva a la escena! ¡La pieza ha terminado! Señoras y señores. ¿Tiene agua? Gracias, María. De nada. Señoras y señores, los textos que acaban de oír están tomados de los escritos de los señores aquí presentes. El señor Bartolomeo I y Bartolomeo II son unos pedantes. Y el señor Bartolomeo III es un necio sin pedantería. Yo les reprocho a estos doctores que hayan descubierto verdades elementales, que como todas las verdades son discutibles. Se hacen peligrosas cuando toman el aspecto de dogmas de fe y cuando en su nombre, doctores y críticos pretenden excluir otras verdades, dirigiendo y tiranizando la creación artística. La crítica tiene que ser descriptiva, no normativa, ya que todo dirigismo falsea el testimonio al empujarlo en un sentido o en otro. Si el crítico tiene derecho de juzgar, tiene que hacerlo de acuerdo con las leyes mismas de la expresión artística. Para mí el teatro es la proyección en la escena de mi mundo interior, de mis sueños, de mis deseos, de mis conflictos y de mis obsesiones. Esos sueños y conflictos secretos son origen de todas nuestras acciones. El lenguaje de la pintura, de la música moderna, de la física y de las matemáticas marchan muy por delante del lenguaje de los filósofos, que tratan penosamente de seguirlos. Pues como dijo el sabio bávaro Steinbach y su discípulo norteamericano Johnson de la Universidad. María, ¿qué está haciendo? Así que se defiende a usted mismo, ¿eh? Que si me defiendo yo mismo. Sí, no, quiero decir sí. ¿Se hace usted el académico? Pues ser doctor es también no ser doctor. Usted siempre detesta que le den lecciones y acaba de darnos una. Propia trampa. De acuerdo. Lo siento, lo siento. Lo siento, discúlpenme, no lo volveré a hacer. Esta ha sido la excepción. Y no la regla.